Mi nombre es Pedro Soto, soy de acá de Agrapampa, soy técnico en manufactura, me dedico a la elaboración de fiambre con carne de llama. En esta oportunidad vamos a elaborar mortadela de llama. Se recomienda usar un animal aproximadamente 2 años y medio, ¿sí? En este caso fue una pierna de llama para hacer el producto. Y a esto se le incorpora el tocino de cerdo. Para procesar la carne, primero tendríamos que hacer la selección del músculo, se saca la neurosis y todos los nervios. Luego se lleva a la molienda. Pasamos a pesar los ingredientes. Son los condimentos, que son de origen vegetal. También tenemos un condimento que conserva, ¿sí? Que es la sal. Y por último pesamos los aditivos, que son conservantes y algunos resaltadores de sabor. De acuerdo a la cantidad de la masa o de la pasta, ¿sí? Se agregan los condimentos, los aditivos a la pasta, ¿sí? Se mezcla por un término de 10 a 15 minutos y esa pasta se deja reposar 24 horas, siempre cumpliendo la cadena de frío. El envasado del producto, ¿sí? Podemos utilizar en este caso colágeno, ¿sí? Que es artificial, la tripa artificial. Luego, una vez envasado, ¿sí? Se lo viste el producto, se le coloca en la malla elástica. El escaldado del producto, ¿sí? Como les decía, tenemos un elemento que nos ayuda mucho en gran utilidad, el termómetro. El agua debe estar 78 a 82 grados de temperatura en forma constante. De acuerdo al diámetro, en esta oportunidad es de 6 centímetros, ¿sí? Entonces es 1 milímetro, 1 minuto. Sería 1 hora, más 15 minutos. Se lo saca y se lo pasa a un shock térmico, agua fría. Luego de eso, ¿sí? Lo vamos a poner en la última etapa, que es vestirlo al producto para la presentación y venta. Aquí nos faltaría la etiqueta, que va toda la descripción técnica del producto. Bien, acá tenemos ya el producto terminado de la mortadela con carne de llama. Invito a todos ustedes a contactarse al contacto que sale en pantalla.